la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimados auditores, televidentes, a todos los que nos ven por las redes sociales, las plataformas, el canal de televisión. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En esta nueva semana, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto está presente con un nuevo mensaje de la Palabra de Dios, esperando que hayan tenido una buena semana, que hayan podido llegar no con tanta carga, ya sea laboral o también espiritual, pero importante llegar a estos momentos para que uno, a través de la Palabra de Dios, pueda regocijarse y también aprender, que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Los que queremos, por supuesto, seguir la verdad de Dios. Bueno, desde la región metropolitana, nuevamente, nuestro pastor nos acompaña y quien va a estar, por supuesto, a cargo de este mensaje. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios, estimados hermanos y amigos televidentes, por tener la oportunidad de hablar con ustedes y entregarle un mensaje de la palabra de Dios que, como siempre, espero sea útil para sus vidas y para sus metas de estudio, y que podamos compartir ideas respecto a lo que nosotros vamos a aprender. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, nuestra página web, como siempre lo mencionamos en todos los programas, www.idnp.cl. Estamos pronto ya a subir una nueva meditación que va a ser importante también para que cada uno de nosotros racionalicemos estos conceptos tan importantes. Y también el correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí le agradecemos a todos los que nos han escrito, también por todos los comentarios que nos han dejado. Los instamos a que puedan seguir haciéndolo. Esto sin duda nos ayuda a crecer, tanto ustedes como nosotros. Bueno, antes de comenzar, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad. Amén.
Bien, estimados amigos, que el Señor en su misericordia nos ayude y que podamos compartir la palabra ahora y que sea algo importante para usted. Hay cosas bueno, el propósito en primer lugar para este día que yo traigo es que hay un tema que está apareciendo en muchas plataformas eh, respecto a la Biblia. Y un tema particular, y estas cosas a mí siempre me señalan algo. Hay muchas personas que están hablando de este tema. Y este tema tiene que ver con que existe un lugar en el ámbito de la región que todos hemos oído nombrar hasta el hartazgo. Por lo mismo, se puede decir que lo conocemos. Sin embargo, ninguno de nosotros, los que estamos acá, quisiéramos ir a ese lugar. Estoy naturalmente refiriéndome al infierno. Un tema de moda en estos días, no sé. Bueno, estas son las situaciones que a nosotros nos ayudan a encontrar la temática para conversar, porque me doy cuenta que cada vez que nos metemos a ver, a buscar en Internet, hallamos que hay diferentes pastores, diferentes personas hablando de esto, y bueno, nosotros a través de eso tratamos de encontrar la ruta por la cual tenemos que dirigir nuestros mensajes, ¿no? Bueno, ¿cuánto sabemos en realidad de este tema tan importante? Mucha de la información que manejamos la conocemos solamente de oídas y a través de los comentarios que existen al respecto, que poco tienen que ver con lo que realmente dicen las escrituras, ¿no? Entonces, para comenzar a conocer este tema que pertenece al ámbito de la teología, debemos remitirnos a la fuente única de la verdad que encontramos, es decir, a la Sagrada Escritura. Pero aquí un nuevo tropiezo nos presenta un nuevo problema, pues en las escrituras aparecen diferentes palabras que se nos hacen difícil de identificar con certeza a qué momento, a qué lugar, a qué ocasión se refieren, ¿no? Veamos algunos de estos nombres y tratemos de identificar su significado en medio de tantos acertijos de supuestos enseñadores de la palabra de Dios. Porque usted cuando busca esas palabras, que las voy a ir nombrando ahora, en la Biblia, ¿no es cierto? Son difíciles de encontrar porque tenemos Biblia en nuestro idioma y son originariamente, ¿no es cierto?, de la Biblia del principio, del Antiguo Testamento, por una parte, escrito, ¿no es cierto?, nosotros tenemos en su idioma, y en el Nuevo Testamento escrito en griego, aparecen las palabras que nosotros tenemos que tratar de comprender. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos la palabra Sheol, que algunos comentaristas de la Biblia la usan como sinónimo de infierno, pero su verdadero significado apunta a identificar lugares de sepultura o de sepultaciones, como señala, por ejemplo, el Salmo 89, 47 y 48, que dice: acuérdate de cuán corto sea mi tiempo. ¿Por qué habrás criado en vano a todos los hijos de los hombres? ¿Qué hombre vivirá y no verá su muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Entonces, indudablemente que aquí el infierno no aparece. Aquí lo que aparece dice: librarás su vida del poder del Seol. Y naturalmente cuando habla de esto se refiere al lugar de sepultación, no precisamente vamos a decir, el cofre que a uno lo echan cuando muere, sino lugares de sepultación, como ahora hablamos de cementerio, pero no todo el tiempo fue así. Hubo mucho tiempo en que las personas tenían la autoridad de poder sepultar a las personas en sus propios hogares. Luego las leyes fueron cambiando, pero la palabra Seol significa eso, lugar de sepultación. Luego, el sinónimo de Seol en el idioma griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es Hades. También Hades, muchos textos en Internet lo encontramos como una interpretación del infierno. Pero veamos cómo dice la Escritura. Entonces, aquí tenemos dos nombres para el lugar
donde termina la vida del ser humano. Dice, voy a leer Génesis capítulo 3, verso 19, por ejemplo. En el sudor de tu rostro, le dijo Dios a Adán, ¿cierto? Cuando había pecado, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y polvo serás tornado. Y aquí en la Biblia hebrea naturalmente aparece la palabra Hades, ¿no es cierto? Dice, al Hades serás tornado. O sea, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Indudablemente que esta palabra, a través del significado del idioma, tiene que ver con lugar de sepultación también, ¿no es cierto? Otra palabra que aparece en la escritura es Abadón, y lo podemos leer en Job capítulo 26, 6, que dice de la siguiente manera, dice, el Seol es descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. ¿Qué significa esto realmente? ¿No es cierto? El Abadón, dice, vamos a seguir leyendo. La Biblia, Reina Valera 1909, es reproducido correctamente de la siguiente manera. El sepulcro está descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. ¿Qué significa esto? Bueno, el sepulcro, indudablemente se refiere a la palabra Seol, dice, es descubierto delante. El sepulcro es descubierto delante de él y el infierno, Abadón, ¿no es cierto?, no tiene cobertura. Son pocas veces que sale la palabra infierno, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, es pocas veces que podemos encontrar este término, pero aquí está, ¿no es cierto?, precisamente en el libro de Job. De más está decir que esta versión bíblica, la palabra Abadón, deriva como un sinónimo de infierno. Respecto a esta misma palabra encontramos en la Sagrada Escritura otro sinónimo para la palabra infierno. Entonces aquí estamos tratando de despejar, ¿no es cierto?, estas palabras que aparecen en la Biblia, en español particularmente, que es la que todos usamos, ¿no es cierto?, que nos crean estos problemas y que la gente la interpreta a su propia manera y que hay muchas personas que exponen la palabra de Dios en Internet y lamentablemente no concuerdan ellos con el significado del idioma ni concuerdan con lo que dicen los diccionarios particularmente, ¿no es cierto? Entonces, respecto a esta misma palabra que encontramos en la Sagrada Escritura, otro sinónimo para la palabra infierno, que surge de la parte más oscura de la idolatría de los cananeos en un principio y luego del propio pueblo de Israel. Esto viene de un lugar llamado el Valle de Hinnom, cuya transliteración dará lugar al término hebreo Gehenna, usado generalmente como sinónimo de la palabra infierno. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, Abadón e infierno, dos palabras, Abadón y Gehenna, dos términos bíblicos, ¿no es cierto?, que los leemos nosotros en castellano, que son palabras o del hebreo o del griego, ¿verdad?, que apuntan a un solo significado, que es la palabra infierno. Entonces, cuando las personas dicen, ¿existe o no existe el infierno? Porque esa pregunta hace la gente, ¿existe o no existe el infierno? Bueno, si la Biblia lo dice que existe y lo nombra es porque existe. Otros quieren saber dónde está. Bueno, veamos la información que nos entrega al respecto el diccionario bíblico Mundo Hispano. El Valle de Hinnom era parte de la línea fronteriza entre Judá en la parte azul, según Josué 15, verso 8, y Benjamín en la parte norte. En el mismo capítulo de Josué, el libro de Josué, en el capítulo 18, verso 16, dice, aparentemente había sido un lugar de desecho, es un valle que hay ahí, que había sido un lugar de desecho y donde se quemaba la basura. En este mismo lugar estaba Tofet, que aparece en Segunda Reyes, capítulo 23, verso 10. Un lugar situado a las afueras de Jerusalén, en el mismo valle, donde los israelitas apóstatas, entre ellos los reyes Acaz y Manasés, participaron en el sacrificio de niños durante el periodo de un tiempo considerable. En un comienzo, cerca
de la cita de la Segunda Reyes, capítulo 23, el erudito judío David Kimby ofrece esta posible explicación acerca del nombre del lugar Tofet, que se llamaba así porque los adoradores bailaban y tocaban pandereta. Mire qué fuerte esto es. Tofet significa, ¿no es cierto?, o identifica dice, a los adoradores en ese lugar, dice, que bailaban y tocaban pandereta para que el padre no oyese los gritos de su hijo cuando lo hacían pasar por el fuego, y para que no se les conmoviera el corazón y arrebataran al hijo de la mano de los adoradores. Josías, el rey Josías, ¿no es cierto?, condenó aquel lugar y lo convirtió en un sitio inmundo para que se echaran en él cadáveres y todas las inmundicias, de modo que nunca subiera al corazón de un hombre hacer pasar a su hijo o a su hija por el fuego a Moloc. Una costumbre, ¿no es cierto?, que había adquirido en estos años también el pueblo de Israel. Cada acontecimiento que ocurre en el mundo hoy no hace nada más que acercarnos a los días críticos, cuando tendremos delante de nuestros ojos cada una de estas palabras convertida en una realidad. Hay muchas preguntas que se hace la persona respecto a estas cosas y el fin de los tiempos, como alguien que quiere saber dónde está el infierno hoy, y otros semejantes que no son la esencia misma de lo que debemos querer conocer hoy para que el tiempo no nos encuentre en el lugar equivocado. Es justo. ¿Qué gana la salvación de nuestra alma? Por saber dónde está el infierno. Lo importante es saber cómo no llegar al infierno, cómo no llegar al infierno. Entonces la gente anda siempre preguntando estos temas o esta forma de enfocarlo que verdaderamente no llegamos a ninguna parte, ¿no es cierto? Cuando abrimos nuestra escritura, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, que es la revelación de cómo será el fin de los tiempos, encontramos a Satanás, por ejemplo, con la tercera parte de sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Encontramos a la bestia y al falso profeta. Encontramos a sus hijos fieles y a sus hijos rebeldes. O sea, aquí, cuando llega el tiempo del fin, todos estos grupos tienen que aparecer en la superficie. Debemos poder todos controlarlos. Bueno, ya en el mundo no es tan difícil saber dónde está Satanás, ¿no es cierto? Porque dice la palabra de Dios que en el correr de los tiempos dice que él empleará toda su fuerza para poder, digamos, derrotar a Dios a través de hacer que sus hijos se rebelen contra él. Pero dice aquí, dice, encontramos la bestia y encontramos al falso profeta. Encontramos a sus hijos fieles y a sus hijos rebeldes, porque toda la creación somos hijos de Dios. Respecto al destino de cada una de esta clase de seres, la Sagrada Escritura nos muestra su destino final. De Satanás se dice la revelación final, llegado al momento definitivo dispuesto por Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 9, me parece que está eso, un ángel descenderá del cielo que tendrá la llave del abismo y una gran cadena en sus manos y prenderá al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo atará por 1000 años. Esta es la historia del fin del tiempo. Pero aquí aparecen ya cosas que no hace muchos días que me preguntaron dónde estaba el abismo, dónde iba a estar guardado Satanás, ¿no es cierto? Yo no lo he encontrado en la Biblia, pero a mí no me importa. Lo que es importante es que llegue un momento, ¿no es cierto? Y cuando Satanás sea apresado, yo no estoy llorando, sino que yo esté feliz al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las cosas importantes. Esto es una cosa grande, pero no tiene que ver con mi salvación personal, ni con la salvación de la iglesia, ¿no? Esto es una situación del tiempo que va a suceder, dice. Y dice, el ángel dice, prenderá al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo de Satanás, y lo atará por 1000 años. Y aquí viene lo importante para nosotros. ¿Qué van a pasar en esos 1000 años y dónde va a pasar eso? Y lo arrojará, dice, al abismo. Y lo encerrará y sellará sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años se hayan cumplido. Y de esto es necesario que sea necesitado un poco de tiempo. Ahora, ¿qué pasa aquí?
¿cierto? Eso es lo importante. Lo importante no es que, digamos, lo que nos debe preocupar a nosotros ahora, en este momento, es que va a haber un tiempo, que van a ser 1000 años, el milenio, ¿no es cierto? Y que nosotros debemos estar en el lugar indicado, dentro del milenio, dentro de las personas que Dios ya los invitó a ese lugar, ¿no es cierto? Y que aprobaron para llegar a ese lugar. Y de eso es lo que tenemos que preocuparnos. Y de eso nos va a ocupar mucho más tiempo de estar pensando a dónde va a ir a dar Satanás en ese tiempo. Aquí se entiende que los hijos de Dios estarán viviendo en el milenio. Los demás no resucitarán hasta el fin de los milenios. Esto es la segunda resurrección, cuando también Satanás será suelto de su prisión. Y aquí hay cosas importantes, ¿no es cierto? Que nos dice cómo empiezan los 1000 años. Los 1000 años no tan solo empieza con el hecho de que Satanás haya sido apresado, sino que además, ¿no es cierto?, es el momento de la primera resurrección. Ahí los hijos de Dios, ahí la iglesia verdadera, ¿no es cierto?, va a resucitar, ¿no es cierto?, y van a ser seres espirituales que van a estar con nuestro Señor Jesucristo, que va a estar reinando, ¿no es cierto?, sobre su pueblo. Jerusalén va a ser el lugar de su trono, y ahí va a ser la gran escuela, ¿no es cierto?, para los que resucitaron, para recibir la última educación, ahora directamente de parte del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando ese tiempo haya terminado, dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Y aquí nos aparece otra vez Gog y Magog, ¿no es cierto?, que está congregado en el ejército de Satanás. Entonces ahí nosotros podemos entender lo que dice la Biblia al respecto. Creo que ya apareció este programa en la televisión, no me acuerdo en este minuto, pero Gog y Magog representan a Rusia en este minuto, ¿no es cierto?, y su ejército de otras nacionalidades que se van a congregar contra ellos para ir contra Jerusalén, pero van a ser detenidos. Pero aquí está otra vez al lado donde no debe estar, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que cuidarlo nosotros. Dice, están congregados a fin de congregarlos para la batalla contra el reino de Dios, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron a la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, donde está en el centro del gobierno de Dios, dice, y descendió fuego del cielo y los devoró. Esto está en Apocalipsis 20, versículo 8. Ahora bien, el versículo 10 de este mismo capítulo nos enseña el fin de Satanás. Naturalmente también su legión de ángeles, además de la bestia y además del falso profeta, en los siguientes términos. Y esta parte es importante para esa cosa de los lugares que la palabra dice que van a estar, o los personajes van a estar. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y hay un lugar particular. Y en ese lugar está, dice, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahora, esas cosas van a suceder, todas estas cosas van a suceder después del retorno de nuestro Señor Jesucristo y su establecimiento en Israel, ¿no es cierto?, en el centro de su gobierno en Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la lucha, aquí está una lucha del fin del tiempo, ¿no es cierto? Y las personas los seres que van a ser, digamos, definitivamente, dice, serán echados al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Qué dice la gente? La gente dice, ¿no es cierto?, que este famoso lago de fuego y azufre es el infierno, ¿no es cierto? Y yo no sé si es o no es, pero lo importante es que ellos dicen que todos vamos a ir a parar ahí. Y significa, ¿no es cierto?, que nosotros, o las personas que se hayan portado mal, Dios nos libre de estar nosotros ahí, dice, también van a ser atormentados día y noche para siempre jamás. Estas cosas son las que nosotros tenemos que entender y que tenemos que aclarar. ¿Por qué razón? Este versículo es de vital importancia. Se someten a la voluntad, tendrán el mismo fin de Satanás y su séquito, es decir, serán atormentados cada día y cada noche por toda la eternidad. Lo que, por cierto, no es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. No se compadece, pues esto no se compadece con la capacidad misericordiosa de Dios de estar atormentando a millones de personas que no han aceptado la palabra de Dios
no es la forma de ser, ¿no es cierto? El resto de las personas van a tener otro fin, ¿cierto? Y también nos podemos encontrar cuando nosotros seguimos leyendo el libro Apocalipsis, por ejemplo. Dice, ya casi concluyendo el libro de Apocalipsis, las escrituras en el capítulo 21 nos muestran que este planeta finalmente desaparecerá y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que será la esperanza para la generación de seres espirituales. Eso yo de pronto antes lo encontraba inconcebible. ¿Cómo? ¿Y a dónde vamos a estar nosotros si esto desaparece? Bueno, nosotros vamos a ser seres espirituales y no vamos a tener necesidad de esta cosa física que nos sostenga, ¿no es cierto? Porque en un tiempo esto va a desaparecer, así dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y va a aparecer hasta al momento, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo, su Padre, descienda del cielo con la nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva, y ahí se va a situar el reino de Dios. Hay muchas cosas que son importantes que nosotros conozcamos, pero todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con que nosotros conozcamos el fin de las personas que no sirvan a Dios, que sirvan a las órdenes de Satanás, y cuál va a ser el fin de ellos, porque nunca, por ejemplo, en ninguna responsabilidad que nos confieran nosotros, los seres humanos, en las organizaciones humanas, un jefe nunca tiene que pagar el mismo precio cuando hay un error que lo que paga el pueblo, ¿no? Porque la cabeza principal, el que tiene el conocimiento, el que tiene el carácter y el que tiene la orden es la persona que tiene que responder de las cosas que salgan mal. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, Satanás, que va a ser un gran personaje en el tiempo del fin, el falso profeta, ¿no es cierto?, y la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, van a ser las personas que van a ser los seres que van a ser atormentados para siempre, jamás. Pero los hijos de Dios, la Sagrada Escritura dice, ¿cómo va a ser el tiempo del fin? Ellos, luego del juicio, ¿no es cierto?, los que no pasen el juicio de Dios van a ser lisianamente eliminados. No van a existir nunca más y el mal se va a ir con ellos. Entonces, concluyendo la escritura en el capítulo 21 nos muestran finalmente, ¿no es cierto?, cómo va a ser el estado final y el lugar final de la humanidad para esa generación, porque van a ser seres especiales a quienes Dios en su infinita misericordia los rescató del dominio de Satanás con la sangre derramada por su amado Hijo de la cruz. He querido conversar estas cosas con ustedes en esta tarde porque estamos preparando la declaración del pensamiento de la Iglesia respecto a este tiempo, ¿no es cierto?, que de la subsiguiente semana ya la vamos a tener, ¿no es cierto?, en nuestra página web. Lo invitamos que usted pueda estar atento a esto y que pueda leer la corriente de declaraciones doctrinarias que estamos entregando a través de la página para que se conozca lo que nosotros hemos comprendido como lo que es la verdad de Dios, ¿no es cierto? Y lo estamos divulgando y tenemos la esperanza de poder conversar con personas que nos escriban, ¿no es cierto? Y que nos hagan ver, ¿no es cierto?, su pensamiento referente a la doctrina, ¿no es cierto?, sobre todo aquellas cosas que tal vez puedan creerse que nos las estamos planteando como están escritas en la Biblia, será una bendición para nosotros, porque lo que más nos interesa en este minuto es ser verdaderamente adoradores de acuerdo a la palabra de Dios. Que el Dios de paz les bendiga, que tengamos la ocasión de encontrarnos en otra oportunidad y vamos a hablar de otro tema interesante, pero este tema va a aparecer Dios mediante en la página web. Que el Señor de paz les bendiga. Siempre
Santo Espíritu se mueve por doquier, por profetas habla y aún nos habla aún. Fundada está tu ley y cambia siempre perdurará. Grabada en el corazón del hombre fiel. El Dios de Israel con nosotros está. Él fue y es nuestro Dios siempre será. Y en su reino al venir cantaremos juntos con Abraham canciones de alabanza a Dios en todo lugar. Bien, sin duda una meditación importante que hemos escuchado. Para muchos de nosotros lo hemos, en realidad, con el paso de los años, nos hemos acostumbrado a esta palabra. Desde nuestra niñez la hemos escuchado, pero esto va más allá, tiene una otra profundidad. Hay una historia detrás que sin duda ya cuando el documento esté en la página va a estar todo sumamente aclarado. Pero lo importante, a lo mejor, sin duda, es no querer llegar a esos momentos duros de la humanidad, sino estar al lado de Dios, que es lo que todo hijo sin duda quiere para que podamos alcanzar esas promesas que Dios nos ha dado. Así que ha sido un importante, yo creo, comienzo de estudio de meditación. Espero en Dios que le haya servido a cada uno y también poder escribirnos al correo electrónico para que puedan también ustedes compartir este programa y también así las dudas y consultas que quieran hacer por esta meditación que hemos escuchado hoy. Bien, nos ha encontrado el tiempo, vamos a empezar a despedirnos. Le vamos a pedir a nuestro pastor, por favor, que se despida de todos. Pastor. Bueno, estimado hermano, principalmente que la paz de Dios sea con usted, que nos acompañe en esta nueva semana que ya va a venir, ¿no es cierto? Y que despierte la curiosidad de participar de estas conversaciones. Dios te les bendiga. Amén. www.idnp.cl, esta es la dirección, y iglesiasiglo21@gmail.com en nuestro correo. Que la paz de Dios sea con ustedes. Nos volvemos a encontrar en la próxima semana, Dios mediante, para tener un nuevo programa en este programa que lleva la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto y que se llama A la Luz de la Verdad. Una hermosa semana y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.